Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a su curso Gestión de Proyectos con Oracle Primavera P6, Power BI, Primavera RIS. Ok, en esta sesión número 2 vamos a, antes que nada, hacer una pequeña revisión de lo que vimos en la sesión anterior. En la sesión anterior vimos el procedimiento para crear una base de datos local que sea completamente funcional, eh, que funcione, en este caso con Primavera, una base de datos que se llama Standalone. De hecho, creamos dos bases de datos. Una, inicialmente, que contenía algunos ejemplos de Primavera para revisar cómo muestra la información. Y luego creamos una segunda base de datos, pero esta vez le indicamos a Primavera que la primera tenía datos y la segunda que fuese completamente vacía, o sea, sin ningún tipo de dato de ejemplo. De hecho, en esta sesión, cuando yo inicié la conexión con la base de datos, comencé a utilizar la segunda versión que fue la base de datos vacía. La idea cuando implementamos Primavera en la empresa es que utilicemos una base de datos vacía, sin ningún tipo de información, de tal manera que podamos ir configurando la información correspondiente a la empresa. Y de hecho, ayer comenzamos con dos herramientas principales. Utilizamos una herramienta que se llama EPS, que sirve para crear la estructura que va a clasificar los proyectos dentro del portafolio, y esa herramienta se llama EPS. La ubicamos en el menú contextual empresa y de hecho está abreviado con esta sigla. Acá lo tenemos, se llama estructura de proyecto empresarial y la abreviatura es EPS. De hecho, esta herramienta permite crear un orden jerárquico cómo se van a dividir los proyectos dentro del portafolio. Y para ilustrar el ejercicio, nosotros creé, por ejemplo, un nivel principal llamado ingeniería, otro llamado construcción y otro nivel principal llamado mantenimiento. Y luego, utilizando las herramientas de flecha, fui agregando algunos subniveles, creando simplemente un nivel de esquema usando sangría. Ejemplo, edificaciones pertenece a construcción, vialidad está al mismo nivel de edificaciones, y dentro de vialidad creé dos niveles que son autopista y vialidad. También hay otro nivel, un subnivel que se llama minería, y de esta manera podemos ir agregando todos los niveles por los cuales queremos clasificar los proyectos en esa base de datos. De hecho, si estamos en la vista de empresa proyectos, y podemos saber que estamos en la vista de proyectos porque observen que es la pestaña que está activa, podemos ver entonces la estructura principal que creamos en nuestro ejercicio, que no fue más que crear la estructura de cómo se van a enmarcar los proyectos dentro de la base de datos. De hecho, si yo no creo ninguno de los subniveles, puedo crear igualmente proyectos, pero todos quedarían en la raíz, o sea, a nivel de mi empresa. Pero es una forma adecuada de controlar y mantener organizada la información de los proyectos, porque hablamos en plural. A diferencia de Project, acá los proyectos no se manejan en un archivo por separado, sino que están almacenados dentro de una base de datos. Esa base de datos vimos el día de ayer que tiene una extensión que es .db. Entonces vamos a ver que nosotros no compartimos nunca la base de datos. Lo que se comparte es precisamente la información que se almacena dentro de la base de datos y que se puede importar y exportar para compartir con otros involucrados en los proyectos, ya sean clientes internos o externos de la empresa. Y esa fue una de las principales, una de las herramientas que vimos el día de ayer. La segunda herramienta que vimos fue el OBS, que también es una herramienta que permite clasificar información. Esta herramienta no es más que la herramienta que permite definir cuál va a ser la estructura de desglose de la organización. Ayer vimos que no es más que aquellos elementos dentro de la jerarquía funcional de la empresa que van a estar involucrados en los proyectos, se van creando también en forma de esquema para tener la posibilidad en forma posterior de asignarles responsabilidades.
dependiendo de cuáles son esas unidades que pueden llegar en ese organigrama, pueden llegar inclusive a el nivel de personas. Yo puedo ir involucrando quiénes van a ser los gestores responsables de cada nivel de los elementos que almacenamos en nuestro programa, ya sea de un programa de proyecto, de un subprograma, de un proyecto, de la estructura de desglose de trabajo de un proyecto o hasta el nivel de una actividad. Entonces, esta herramienta OBS, de hecho, es el acrónimo en inglés, lo tenemos también dentro de las herramientas de empresas. Entonces, generalmente, si nosotros vamos a una empresa donde ya tengan implementado Primavera P6, vamos a ver que si consultamos el OBS, por ejemplo, acá lo tenemos de empresa y acá lo tenemos en español, EDO, Estructura de Desglose Organizacional. ¿Por qué estoy hablando de las siglas en inglés? Porque si lo comparamos con esos manuales que yo estoy subiendo, como por ejemplo el Paintbook 7, ellos mantienen las siglas en inglés como un estándar para hacer mención a estos elementos. Y acá tenemos el EDO, que no es más también, fíjense que crear una jerarquía en forma de esquema con todos los niveles organizacionales o funcionales que dependen de la empresa. Acá lo vemos en nivel de esquema y fíjense que en la parte superior yo puedo cambiar la vista y acá podemos mostrar, por ejemplo, cómo se vería esa estructura en forma gráfica. Observen que es similar a como nosotros vemos un organigrama y esto nos permite definir todos aquellos elementos de la empresa que están involucrados en nuestros proyectos. De esta manera que podamos después cruzar esta información con los diferentes niveles, ya sea de un programa, de un proyecto o una estructura de desglose de trabajo o una actividad, dándole o asignándole responsabilidades a todos estos niveles. ¿Okay? En una empresa ya en funcionamiento es posible que ustedes se hagan conseguir de que ya esta estructura existe, también existe el portafolio de proyectos, ¿ok? Pero fue el procedimiento que se hizo inicialmente cuando se configuró el programa en la máquina para comenzar a trabajar. Y así mismo va a configurar muchos elementos como los tipos de moneda y otros elementos adicionales porque todo en Primavera se tabula, incluyendo las unidades de medida. A diferencia de Project, por ejemplo, Primavera es mucho más metodológico en cuanto a la tabulación y clasificación de la información. Entonces, ya tenemos la posibilidad de ir configurando en los equipos de la empresa los elementos iniciales de configuración. Y Paula, te escucho. Hola José, ven, José, tengo una pregunta. Esta estructura, digamos nosotros que estamos armando con la EDO y con la estructura de la empresa, eso nosotros podemos modificarlo cuantas veces queramos. Sí, Me refiero, digamos, por ejemplo, por casualidad, pues voy a presentar el proyecto y puse, pues como es la estructura de mi empresa, puse al área de compras, pero pues al cliente no le interesa el área de compras, entonces pues quiero eliminarlo. Eso se sí, puede editar. sí, sí, porque fíjate que tenemos el administrador de las herramientas, por ejemplo, el EDO tiene un panel administrativo que si ves en el lado derecho tenemos entonces, y voy a colocarlo nuevamente en vista de tabla. Y fíjate que del lado derecho tenemos entonces ahora todas las herramientas para agregar, suprimir, cerrar, cortar, copiar y pegar y mover. Tenemos todas las herramientas administrativas para mantener actualizados todos los involucrados en el proyecto, que puede, como les comentaba, ir hasta nivel de departamento. Ahora, si es el EPS de la empresa, que es el que cataloga los proyectos dentro del portafolio, exactamente igual, nos vamos a empresa, pero en este caso sería estructura de proyecto empresarial, y acá tenemos entonces la estructura o ese índice de cómo está estructurado el portafolio, y también podemos ya sea cambiar de nivel, aumentar un nivel, agregar elementos nuevos o moverlos o eliminarlos o renombrarlos inclusive en forma amigable porque tenemos un panel administrativo para estas tablas en la parte derecha de nuestra ventana. Y aquí tenemos entonces todos los niveles, por ejemplo, que usamos en nuestro ejemplo para el portafolio. Listo, José, gracias. A su orden. Ahora,
Ya teniendo la información de, o como les comentaba, los usuarios de Primavera, por ejemplo, si están trabajando en un equipo compartido, esta información no la van a crear, siempre hay un administrador que lo está creando. Solamente que estamos viendo el uso de la herramienta con todas las funcionalidades, inclusive administrativas. Entonces aquí está la configuración de cómo se van a almacenar mis archivos, ¿ok? Si no tengo, como les comentaba, una licencia con una inversión mayor donde tenga que tener un servidor, no hay ningún tipo de problema porque ya vamos a ver de que el programa funciona diferente que Project. Si yo tengo un proyecto, yo puedo llevarlo a otra base de datos y si esa persona tuviese una versión de ese proyecto, tengo alternativas para actualizar los cambios, para agregar las líneas nuevas o para renombrarlo, para crear un proyecto nuevo. O sea, y eso me da la posibilidad de que si yo adelanté una parte del trabajo, no se pierda si otra persona hizo una parte y quiero consolidarlo en un proyecto completo. O sea, y a pesar de que no estamos trabajando en forma multiusuaria, pero eso no vamos a tener ese inconveniente que tenemos, por ejemplo, en Project, de que ese archivo, si yo tomo otro, se pierde el anterior. Acá no, porque vamos a ver que aquí tiene herramientas administrativas para actualizar la información. Ahora, ya teniendo ya esta estructura básica y los demás elementos, vamos a ir configurándolo en la medida que vamos viendo el curso. Fíjense, por ejemplo, que la idea es que si yo tengo la vista de proyectos, también voy a tener una vista de una carta de Gantt y vamos a tener una parte, una ventana en la parte inferior que vamos a usarla frecuentemente, que es la ventana de detalles. ¿Okay? Pero quizás el uso más frecuente es cuando tenemos ya un proyecto abierto. Ahora, si vamos a crear un proyecto, se nos pide crear un proyecto y dentro de la base de datos también tenemos varias formas de crearlo. Vamos a partir de que queremos crear un proyecto. Vamos a crear un proyecto nuevo. Entonces, y lo quiero enmarcar dentro del lugar que corresponde dentro del portafolio. Y el proyecto es un proyecto de construcción, por ejemplo. Se supone que va a ir entonces en el nivel construcción a edificaciones. Es un proyecto de edificaciones. Entonces, eh, para comenzar, para crear un proyecto tengo varias formas de hacerlo. La primera es la más formal, que es irme al menú contextual, archivo, nuevo o control N. Esa sería una forma de hacerlo. La otra sería colocándome en el nivel donde quiero enmarcar el proyecto. Por ejemplo, este es un proyecto de construcción que va a ir en edificaciones. Estando en el portafolio, en el proyecto, me coloco en el nivel edificaciones, botón derecho del mouse, y acá puedo agregar también un proyecto nuevo, o insertar. ¿Ok? Pero vamos a verlo con el asistente. Yo quiero crear un proyecto nuevo y sé que ese proyecto lo vamos a colocar en edificaciones. Tiene que aparecer acá. Entonces, ya sabiendo los elementos iniciales, nos vamos entonces a archivo, nuevo o el atajo control N. Y entonces, fíjense, si lo hago formalmente, lo primero que me va a solicitar es que le diga dónde vas a colocar el proyecto dentro del EPS, o sea, dónde lo vas a enmarcar. Y eso lo va a solicitar en este primer cuadro de diálogo. Selecciona el EPS, o sea, dónde, qué tipo de proyecto es, en qué categoría va a estar. Va a ser un proyecto de edificaciones. Entonces sería, fíjense que tenemos el botón de selección. Este es el tipo de botón que utilizan estos programas de Primavera, que es un recuadro con 3 puntos, un clic y aparece la ventana con la estructura del portafolio, o sea, similar a la que tenemos en la pantalla del fondo. Y acá vamos a seleccionar entonces nuestro nivel. El nivel de proyecto va a estar en edificaciones, o sea, va a estar acá, edificaciones, y simplemente le vamos a decir seleccionar. Ok, aquí no es agregar o sino este es el botón que simplifica la sesión de seleccionar y agregar. Entonces sería agregar, sería seleccionar, un clic. Ok, entonces sería, lo primero sería indicarle a el programa que ese proyecto va a ir en edificaciones. Entonces vamos a revisar nuevamente, edificaciones, este nivel y lo selecciono. Ahora sí, observen entonces que me dice que va a colocarlo en edificaciones. En el siguiente nivel, siguiente, vamos a dar la información que nosotros conocemos. Por ejemplo, el código del proyecto.
Un código del proyecto, generalmente los contratos vienen con, el proyecto viene con un código. Supongamos que este proyecto es el código, va a ser un ejemplo que ya lo vamos a ver, pero vamos a suponer que el código es CMS01, por ejemplo. Ese es el código del proyecto, ese es el contrato. El nombre del proyecto. Vamos a partir de que el proyecto es construcción de primera etapa del módulo de servicios. Construcción de primera etapa del módulo de servicios. ¿Ok? Entonces, acá ya lo enmarqué dentro del portafolio. Le estoy dando el código único del proyecto, tal como lo registro en la empresa, el nombre del proyecto, y ahora le decimos siguiente. Siguiente. ¿Ok? Acá le vamos a indicar entonces la fecha planificada de inicio. Si no lo conozco hasta ahora, la fecha de inicio del proyecto, lo podemos dejar con la fecha actual. Pero recuerden siempre que cuando creamos un proyecto se pueden dar una de estas dos fechas. Si yo le indico la fecha de inicio, la idea es que entonces usando las herramientas de primavera, él me permita indicar cuál va a ser la fecha de fin. O si nosotros le indicamos cuál es la fecha de fin, en este caso primavera va a usar las herramientas adecuadas para indicarme cuál debería ser la fecha de inicio de ese proyecto para finalizarla en esa fecha límite. Generalmente los usuarios siempre comienzan conociendo la fecha de inicio. Partiendo de la fecha de inicio podemos conocer una fecha de fin. ¿Ok? Entonces, dadas las condiciones que me estén indicando para la entrega del proyecto o las frases principales. Entonces, ya acá, como no conozco la fecha de inicio, voy a dejar la fecha de inicio del proyecto, esta que tenemos acá por ahora, esta que es de octubre, el día de hoy. Apenas estoy definiendo el proyecto de portafolio. Luego, siguiente, observen que acá aparece entonces el primer uso de lo que en Facebook se llama la matriz de asignación de responsabilidad. Estoy creando un proyecto y a quién va a ser el manager responsable o el gerente responsable del proyecto. Acá le puedo asignarle entonces quién va a ser responsable. Un clic. Y acá, ¿qué vamos a ver? El EDO de la empresa, la estructura de desglose organizacional que nosotros creamos. Ejemplo, si este proyecto de edificaciones es responsabilidad del departamento de ingeniería, solamente por dar un ejemplo, lo selecciono y le digo asignar, seleccionar. Y acá tenemos entonces que el manager va a ser el departamento de ingeniería. Como le dije, dependiendo de cómo yo defina ese EDO, puede ser inclusive hasta el nivel de una persona. Y nos vamos al nivel siguiente. Este elemento que tenemos acá lo podemos obviar. Ya de aquí en adelante, fíjense que si el tipo de cambio, eso lo vamos a ver después. O sea que si no lo conozco, simplemente tomo que este va a ser el valor por defecto y le digo finalizar. Ya no tenemos más nada. ¿Ok? Y observen en el portafolio, simplemente fue un asistente que de una forma más larga nos enmarcó el proyecto en el nivel de edificaciones donde yo lo deseaba, que era acá. Ahora, si me equivoqué y no era edificaciones, sino que ese proyecto de minería, tenemos también las herramientas, por ejemplo, de cortar y pegar. Acá marco el proyecto, botón derecho, lo corto de acá, cortar. Me voy a minería, botón derecho, pegar. Y así observen que puedo mover un proyecto dentro del portafolio o un grupo de proyectos. Fíjense que no tengo tanta dificultad, simplemente que el proyecto cuando lo definí inicialmente no lo asigné al programa adecuado, lo puedo mover. ¿Cómo? Botón derecho, cortar. Recuerden, es cortar, edificaciones, botón derecho, pegar. O usamos los atajos de tecla, control X y control V. Y acá tenemos entonces ya el proyecto creado. Ok, aquí tenemos entonces nuestro proyecto ya creado. Ok, acá lo tenemos. Ok, ahora ¿qué pasa? Ahora, si en la práctica, vamos a ver, ¿cuál es este proyecto? Construcción de primera etapa del módulo de servicio. Y quería comentarle un poco acerca del ejercicio que vamos a desarrollar.
En Excel, el ejercicio va a ser este, y este libro lo voy a compartir con ustedes en el grupo. Se llama Primera etapa de construcción del módulo de servicio, y acá lo tenemos. Es un proyecto donde se conoce inicialmente cierta parte de la información. Acá tenemos, por ejemplo, el nombre del proyecto, tenemos las fases principales, condiciones generales, luego aparecen las subfases, que son documentación, ingeniería, luego hay otra fase principal que se llama traslado al lugar de trabajo, una subfase llamada movilización, otra fase llamada construcción, que tiene dos subfases, que a su vez tiene una tercera subfase en el nivel, en nivelación del terreno, y tenemos las otras fases también que están dentro de la construcción. De hecho, y acá en forma de organigrama podemos ver esa estructura de las fases principales del proyecto. Condiciones generales tras lugar de trabajo, nivelación, base de la construcción, obras en concreto, losa y entrega de la primera fase del proyecto. Ok, ¿por qué esta hoja de cálculo yo la coloqué en colores? No es tanto para que se vea la didáctica, sino que, fíjense, este ejercicio tiene 53 líneas de información, ¿ok? Pero que a pesar de que ser solamente un proyecto de 53 líneas, no difiere mucho de proyectos mucho más grandes. Y por eso traje otro ejemplo de proyectos reales, y para eso me permite un momento para enfocarlo. Y vamos a buscar primero uno de, acá tenemos, vamos a buscar acá uno que sea este, por ejemplo. Acá tenemos un presupuesto real. Observen que en este presupuesto es un presupuesto de un emplazamiento de una estación de bombeo, o sea, mover una estación de bombeo. Esto fue en Chile, y observen que acá podemos ver, hay algunas cosas que se asemejan al que ejercicio que yo les suministré. Entonces, nosotros como usuarios de Primavera vamos a depender de ciertas unidades para tomar la información básica. Por ejemplo, este es el presupuesto del proyecto. En este presupuesto, observen que en la parte izquierda tenemos todas las partidas principales y están por esquema. Fíjense, por ejemplo, que el proyecto sería el nivel 1. El 2 se llama partida en precio directa a precio unitario. Luego tenemos un subnivel que se llama plataforma, que es el 2.1, que tiene sus actividades que las tenemos acá, con su unidad y medida. Tenemos también una fase que se llama ejecución de movimiento de tierra. Pero acá, fíjense que, por ejemplo, en este reporte yo me puedo guiar por esa estructura principal, es por el código. Por ejemplo, todo lo que tenga un solo dígito son los niveles superiores. Los que tienen dos dígitos son subniveles. Y así sucesivamente. Y también lo puedo ver por el formato de la celda. Todo lo que está en negrilla son niveles de resumen. Y es posible que nosotros nos manden un presupuesto de esta forma, pero en este presupuesto lo que vamos a ver en particular es que vamos a conseguir lo que llaman las partidas con las actividades al nivel inferior. Esta es una actividad y esta es otra actividad, y tienen una ubicación. Estas son las ubicaciones y también las horas totales, por ejemplo, para cada nivel de la actividad. De tal manera que esa estructura me puede decir a mí cuántas son el total de horas del proyecto. Por ejemplo, en este proyecto el total de horas son de 102.361 horas. Es el nivel superior. ¿Ok? Este será el nivel superior del proyecto o entregable principal. Y acá tengo la cantidad de horas. ¿Okay? Fíjense que en ninguna parte de los presupuestos nos dan duraciones, solamente nos dan inicialmente la cubicación, que sería en estas dos columnas, la cubicación, y también nos dan lo que llaman las HH, o sea, el total de trabajo. En algunos casos, ese trabajo nos lo pueden dar desglosados por cuadrillas. Y acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo donde están las cuadrillas de trabajo. Pero cuadrilla, fíjense que no nos dicen exactamente cada uno de los cargos de la cuadrilla, porque la idea de estos programas precisamente es resumir información, porque ya la información que se maneja en el departamento de costos ya se maneja en forma detallada. Y acá tenemos las cuadrillas principales, fíjense que aquí las tienen desglosadas,
De hecho, en este cuadro están todas las cuadrillas que en teoría deberíamos crear en la hoja de recursos para que, por ejemplo, en este caso, cuando yo sume las horas de todos estos operadores, al final me diga cuánto es el total de esta actividad. Esta actividad donde estoy en este momento se llama plataforma y tiene 12.647,37 horas de trabajo, de las cuales aquí tenemos entonces el desglose. 1.400 son de una cuadrilla de movimiento tierra del turno de la mañana o el turno de día. Y así vemos entonces que tenemos un desglose de las horas de trabajo, pero por cuadrilla. ¿Ok? E inclusive acá están también las HM, que son las horas de maquinaria. Si nos lo llegaban a solicitar, también pudiésemos cargar las horas de maquinaria. Y este es un primer ejemplo. Entonces vemos en este ejemplo, que fue un ejemplo real, que es lo que te dan inicialmente para comenzar a trabajar en primavera, identificamos algunos elementos básicos que son el esquema de cómo están organizadas las actividades, el esquema de cómo están organizadas las actividades, la ubicación, o sea, qué unidad de medida se va a medir la actividad, cuántas unidades de esa actividad se van a realizar y el trabajo. Acá no, fíjense que no se hablan de ningún momento de costo. Y observen, por ejemplo, que acá, que es donde están los suministros e instalaciones, te dice todo por ubicación. Por ejemplo, suministro, transporte y colocación de hormigón, te dice que son 96,57 metros cúbicos. Y para realizar este trabajo se requieren 2.230 horas de trabajo. O, por ejemplo, la fabricación y suministro de montaje de acero, y aquí están todas las especificaciones, que son 204 kilos, tiene un trabajo de 63,78 horas. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es lo que nos van a dar inicialmente. Y vamos a observar otro ejemplo. Voy a cerrar este y vamos a buscar otro. Busquemos, por ejemplo, este de acá. Acá tenemos otro. Fíjense que esta es una minera gigante que hay en Chile. Acá tenemos entonces también la del desglose de las partidas. Observen que aquí, a diferencia del que vimos anteriormente, la clasificación de las actividades, fíjense que aparece en colores. Por ejemplo, esta línea azul me indica a mí, aparte del número de esquema, que estos son los niveles principales. Uno es un nivel 1, que es la instalación de faena. Aquí tenemos uno que se llama tramo. ¿Para qué me sirve esta información? Cuando yo voy a cargar esto en primavera, la idea es que yo pueda decir entonces, resumir en esquema. Entonces, el esquema 1 es instalación de faena, que contiene solamente una actividad, se llama instalación de faena. Luego, yo coloque otra que se llama tramo, trazado 0 kilómetros, que está compuesto por una serie de actividades también. ¿Ok? Y luego, si seguimos bajando, vamos a ver que vamos a conseguir luego otras estructuras o subestructuras. Por ejemplo, este tramo 1, fíjense que tiene subniveles. Hay un nivel que se llama movimiento de civiles zanja. Luego, suministro y montaje de cámaras típicas de válvula. Entonces, ¿qué hace esto? Esto no es más que la información que yo voy a tomar en cuenta para crear una estructura que se llama WS o en español EDT, la estructura de desglose de trabajo. Así como creamos un portafolio cuando creemos el proyecto, nosotros vamos a crear un esqueleto con todos los niveles principales. Por ejemplo, el nivel 1 que se llama instalación de faena sería un nivel principal. Tramo 01 también es un nivel de la estructura de desglose de trabajo. Pero resulta que el tramo 1 está compuesto por movimiento de zanja, ¿ok? Suministros y montaje, que es otro subnivel donde están las actividades, y esto puede tener varios subniveles en forma anidada. Por eso acá es mucho más fácil porque lo veo con colores. Y si no nos dan los colores, vamos a verlo por el número del ítem, por la jerarquía que tiene el esquema de los números, porque es posible que en esa estructura que organiza las actividades tenga varios niveles, tenga un nivel 3 donde también hay actividades, y esto es lo que se llama el WS del proyecto, o sea, la estructura de desglose de trabajo.
donde vamos a poder presentar y controlar todo lo que vamos a hacer, pero dividiéndolo, si nos vamos a lo que dice el Facebook, estos van a ser los entregables del proyecto, siendo el entregable principal de nuestro proyecto es el proyecto en sí. Este es nuestro producto principal. Pero para poder completar el proyecto, yo debo completar unas etapas o entregables. Entonces, en este ejercicio, el entregable sería la instalación de faena, es un entregable. El tramo uno es un entregable también. Y la subfase del tramo uno, como el movimiento de zanja, también es un entregable. Entonces, ¿qué puedo utilizar yo para crear la estructura de desglose de trabajo? Puedo crear la estructura de las actividades en el presupuesto. Puede ser por los objetivos del proyecto, por la fase del proyecto, ¿ok? Pero eso van a ser los elementos que debo tomar en consideración inicialmente, porque es una etapa crítica el crear una buena estructura de desglose de trabajo. ¿Por qué? Porque una vez que yo tenga la estructura de desglose de trabajo bien definida, me va a permitir a mí poder entregar una serie de indicadores en forma de resumen. Esto después me va a poder responder muchas preguntas. ¿Cuánto llevamos esta etapa? ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Qué porcentaje? ¿Qué variaciones tenemos? ¿Cuánto trabajo hemos completado? Y al mismo tiempo, como estas etapas van calculando información en forma de resumen, yo puedo saber entonces cómo vamos en esta fase principal y cómo vamos entonces en el avance de nuestro proyecto. Entonces, por eso es vital la información que nos dan inicialmente para crear una buena estructura de desglose de trabajo. Fíjense que este proyecto, por ejemplo, ¿cuántas líneas tenía? 600, donde la última fase es una que se llamaba geodetección. Pero antes de esa había una que se llamaba, y lo puedo ver por el color, que se llamaba tramo 8, inicio de muro de tranque Pinquete, que tenía su fase, movimientos civiles de zanja, suministro y montaje de cámaras, suministro y colocación de mechones, instalación de tubería, instalación de servicio de protección, fibra óptica, y acá yo puedo observar que los niveles inferiores realmente son las actividades. Estas son las actividades, por ejemplo, de esta fase, esta es la actividad o esta es la actividad de esta fase. Entonces, es importante al momento que nos manden información poder identificar qué es lo que me sirve de esta información que me están enviando. Y vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver acá tengo otro más. Fíjense que es también, fíjense que también es una instalación de barreras dinámicas y obras anexas de un botadero. San Francisco. Esto es una empresa inglesa, pero que también son mineras en Chile. Y acá observen que también muestra el presupuesto. Nuestro presupuesto lo están mostrando acá, donde el entregable principal precisamente es el proyecto. Este sería nuestro entregable principal, nuestro producto a entregar. Pero para entregar ese producto tenemos unos entregables, unos subentregables o productos parciales, porque para hacer eso yo debo crear la movilización y desmovilización, acreditación, instalación de faena, ¿ok? Todos estos elementos que también tienen un trabajo asignado y un costo. También tenemos un entregable principal que aquí aparece en azul, que son los montajes, traslado de válvula y cierre perimetral del sector. Y este entregable principal tiene en color naranja una subdivisión, que es el montaje de barreras dinámicas, luego el traslado de válvulas con bypass, el montaje de geocolchones y el cierre perimetral. Y si lo vemos por el nivel de esquema, fíjense que los que tienen dos dígitos son subniveles y los que tienen un solo dígito son entregables principales. Por ejemplo, este es el nivel 3, que sería sistema inalámbrico de cámara. ¿Ok? Y así lo podemos ver a lo largo de todo el ejercicio. ¿Ok? ¿Y qué más nos dan acá? Observen otro elemento que nos dan acá, que también estaban presentes en el primero presupuesto, es la ubicación. Acá tenemos las unidades de medida y las cantidades. Por ejemplo, fíjense que la elevación del terreno son metros cuadrados, 130 metros cuadrados,
pero la excavación para los postes son metros cúbicos y son 10 metros cúbicos. O sea que tenemos la información tal cual como en el caso anterior. Entonces, ¿qué voy a requerir yo? Yo inicialmente para comenzar el proyecto requiero el esquema para crear mi EDT o la estructura de desglose de trabajo, cómo voy a organizar las actividades. Y también requiero la ubicación, y acá la tenemos, la ubicación. Y también muchas veces nos los envían de una vez y otras veces nos los mandan igualmente en el cuadro. Este sistema, por ejemplo, creó un cuadro de Excel que también vamos a ver en las HH. Entonces, si nos vamos hacia la derecha, vamos a ver que acá está otro elemento clave que son las HH. Y acá las tenemos. Entonces, acá tenemos el otro elemento que vamos a utilizar para cargar nuestro proyecto. Entonces, debemos buscar inicialmente en ese presupuesto la información que tenga la estructura de desglose de trabajo, la ubicación y las HH. Lo que sí no van a conseguir en ningún momento es la duración. No se lo van a colocar tan sencillo de que una actividad te vas a colocar cuántos días son. No. De hecho, para eso, precisamente es que debemos buscar la ubicación y las HH. Porque conociendo el producto, lo que requiere de la actividad y la cantidad de trabajo, yo puedo estimar la duración. Ejemplo, si yo tengo una actividad, vamos a buscar acá atrás, una actividad que dice que yo voy a colocar suministro y colocación de lechada para anclaje. Solamente son 4 metros cúbicos. ¿Okay? Entonces, si buscamos la cantidad de trabajo, me dice que son 168 horas de trabajo. Acá lo tenemos, 168 horas de trabajo. Y yo puedo estimar partiendo de que una persona del equipo trabaja, por ejemplo, 8 horas al día, yo puedo estimar entonces, conociendo un estimado de la cuadrilla que va a hacer este trabajo, o el equipo que va a colocar estos elementos para el anclaje, puedo estimar entonces la duración en base al producto a obtener, que son 4 metros cúbicos de lechada para anclaje y la cantidad de trabajo que se requiere. ¿Ok? Entonces, de acá, por eso es importante ver qué información nos están enviando. Ahora, esta información que tenemos de HH directo, esta cantidad de trabajo que tenemos acá, obviamente que viene de algún lado. ¿De dónde viene el trabajo? Viene del análisis de precios unitarios de la actividad. Si vemos la actividad, esta actividad es la actividad 2.1.5. Estos sistemas que crean los presupuestos de construcción o de mantenimiento o de ingeniería, generalmente que también generan un análisis de precio unitario. ¿Dónde lo conseguimos, por ejemplo? ¿De quién lo conseguimos? El departamento de costo, el que creó el presupuesto. Entonces, de esta partida, que se llama suministro, que es el código 2.1.5, observen que hay una hoja de cálculo que sería esta, APU de la partida 2.1.5. ¿Ok? Entonces, fíjense realmente cuáles son los recursos que se utilizarían para esta actividad. Aquí está suministro y colocación de lechada para anclaje. ¿Ok? Pero si ustedes observan, la mano de obra a este nivel ya está bien detallada, que si un supervisor, un asesor de prevención de riesgo, un perforista, un compresorista, un montajista, un maestro electromecánico, o sea, te da todos los recursos de forma individual y te dice la cantidad de trabajo, de horas que se requieren, ¿ok? Por cada uno de estos elementos. Entonces, ¿qué hace el programa? El programa, porque esta hoja de cálculo que vimos hace un momento, lo genera el programa automáticamente, el software de presupuesto. Ok, toma la información que se requiere de la mano de obra para completar la cantidad de ubicaciones de esta partida y nos las presenta a nosotros precisamente en esta hoja de cálculo, pero resumido. Y esta sería la cantidad de horas. De ahí viene esta cantidad de horas, ¿ok? De precisamente resumir la información que está en el análisis de precio unitario de cada una de esas actividades. Pero esto generalmente no nos toca hacerlo nosotros porque el sistema yo lo emite. Esto es una exportación simplemente de este sistema que se usó y acá lo tenemos en forma de resumen, pero hay cierta información precisamente que nos va a servir a nosotros. Ok, otro ejemplo, y este otro último ejemplo que vamos a ver sería, fíjense, aquí tenemos un presupuesto
pero solamente para la etapa de ingeniería, un proyecto de ingeniería. O sea que recuerden que los proyectos generalmente se pueden clasificar en tres fases principales, que son ingeniería, la fase de ingeniería, la construcción. Hay proyectos que involucran construcción y hay proyectos que involucran mantenimiento. Entonces, por ejemplo, este proyecto que estamos viendo solamente cubre la parte de ingeniería. Los otros que vimos eran de construcción, pero también hay proyectos solamente para la parte de mantenimiento. Entonces, acá este sería un ejemplo de un proyecto de ingeniería. Pero exactamente vamos a verificar y vemos que tenemos exactamente la misma información. Una estructura de todas las actividades que vamos a ver, clasificados por un esquema numérico, donde los niveles principales, ok, aquí tenemos las actividades, los niveles principales, me permiten organizar o resumir la información. Acá tengo, por ejemplo, un nivel que se llama revisión de antecedentes, que tiene estas actividades, un nivel que se llama documentos generales, hay otros niveles principales como este que se llama multidisciplinario. Si seguimos bajando, aquí tenemos uno que se llama desarrollo FEL 2 y lo que tiene en código 1, un solo dígito, se refieren a las fases principales del proyecto o etapas principales, donde la cuarta etapa es el desarrollo del FEL 2B. Y fíjense que este proyecto tiene un total de 202 filas, pero están presentes los otros elementos que yo les comentaba. Tenemos entonces nuestra estructura de desglose de trabajo. Acá tenemos la ubicación, pero solamente que las unidades de medida están en forma horizontal. Aquí las ubicaciones son en documentos, planos, actividades y te dice cuánto se requiere de cada uno. Estas iniciales no son más que la mano de obra, solamente que con abreviatura. Pero si vamos al final, podemos ver el total de las HH. Aquí tenemos otro elemento presente, que es el total de las horas hombre. También tenemos entonces la ubicación y tenemos la estructura de desglose de trabajo. Ahora, bien, habiendo revisado estos, estos proyectos que eran proyectos reales donde yo trabajé en la parte precisamente de cargar toda la información en Primavera y crear la programación, eh, vamos a verlos también en nuestro ejercicio. El ejercicio que vamos a desarrollar es este que tenemos acá. Este va a ser el ejercicio de desarrollar. Fíjense, tenemos el proyecto principal o el de entregable principal, que es la primera etapa de conclusión del módulo de servicio. En azul claro están las fases principales, que son condiciones generales, traslado al lugar de trabajo. Otra de las fases principales acá se llama construcción. Y dentro de ellas, identificado con colores, tenemos también la subfase. Condiciones generales está compuesto por documentación, ingeniería. Luego viene la otra fase que se llama traslado al lugar de trabajo, que tiene una subfase llamada movilización. O sea, tenemos los insumos para crear inicialmente nuestro EDT. Y sería esta información de acá, nuestra estructura de desglose de trabajo. Tenemos también la información para crear la ubicación, ¿ok? Y tenemos la información para crear la ubicación. Hasta ahora lo que no tenemos son las horas hombre, pero yo lo dejé de último para que veamos las dos modalidades que vamos a tener para poder cargarla. De hecho, eso tiene que ver mucho con la hoja con los recursos, pero inicialmente tenemos elementos para poder comenzar a trabajar. Tengo mi estructura de desglose de trabajo y tengo la ubicación. Aparte de eso, tenemos todas las actividades que son los niveles más bajos que aparecen en blanco y negro. Aquí hay actividades, acá también tenemos actividades y así en todos los niveles tenemos actividades organizadas de acuerdo a cómo se cargó el presupuesto. ¿Quién me da el orden de las actividades? Precisamente el departamento de costos cargó todas las actividades partiendo de ciertos criterios con la lógica en que se deberían realizar. Y yo como usuario de Primavera, lo que estoy recibiendo es el insumo que viene del departamento de costos. ¿Ok? Y con eso comienzo a trabajar y genero el primer borrador. Ahora,
Acá tenemos entonces nuestra estructura de glose de trabajo. En nuestro proyecto ya creamos precisamente el nombre del proyecto. Ahora vamos a pasarnos a primavera. Estamos en primavera y acá tenemos el proyecto que acabamos de crear, que sería el proyecto que en sí va a ser el producto principal o entregable principal, que es la construcción de primera etapa de módulo de servicio. ¿Ok? Ahora yo lo voy a abrir para poder ir desarrollándolo. Entonces, botón derecho, abrir proyecto, o me ubico en el proyecto y presiono control O. Tenemos el atajo para abrir ese proyecto, que es control O. Así que le voy a decir, abrir proyecto. Observen que esta sería la vista que tenemos cuando creamos un proyecto nuevo. ¿Ok? Fíjense que yo voy a ajustar estos márgenes. Esta sería, fíjense, son las columnas que están visibles hasta ahora. ¿Ok? Y yo puedo ajustar de tal manera que esas columnas tengan cierto ancho. Este va a ser el ancho que van a tener las columnas. ¿Ok? Y voy a dividir la pantalla en dos secciones. Una parte va a estar la carta de GAN. Esta es una vista combinada donde vamos a ver un GAN del lado derecho y acá vamos a ver nuestro EDT, la estructura de desglose de trabajo, ¿okay? Donde vamos a tener el código de la actividad, el nombre de la actividad, la duración y una serie de elementos que él va a cargar en forma automática y otros donde nosotros vamos a tener que darle información. Ok, pero ¿dónde se comienza en primavera? Ok, en primavera se comienza creando la estructura de desglose de trabajo. O sea, lo primero que vamos a crear es el EDT. De hecho, en otros programas con el Project también se hace. Pero acá, a diferencia de Project, que se crea solamente con sangría, aquí se crea con una herramienta un poco más formal y donde la información está mucho más protegida. Entonces, una vez que creamos el proyecto, ahora previamente, nosotros hemos creado nuestro proyecto, que es la conducción de la primera etapa del módulo de servicio. Ok, ahora vamos a desglosar el proyecto con la estructura de cómo se van a entregar todos esos productos, o sea, los entregables, en una estructura de desglose de trabajo. Si ustedes leen en el Facebook, van a encontrar que el DDT es una de las herramientas primordiales o más importantes al momento de crear un proyecto, porque crear una buena estructura de trabajo le permite y le facilita enormemente el control del proyecto y presentación de la información a todos los niveles. Entonces, vamos a crear entonces nuestra estructura de desglose de trabajo. Tengo el primer insumo que yo requiero para comenzar, que sería precisamente el presupuesto de las actividades. Por ahora, el dinero, fíjense, aquí no tengo nada de costo, sino que me voy a enfocar solamente en lo que me están dando inicialmente. Ahora, si ustedes pueden conseguirse esto, si ustedes, por ejemplo, en países como Perú y Chile, lo conocen ellos generalmente como el itemizado. Esto generalmente es lo que llaman el itemizado. Sí, entonces, si ustedes le entregan este listado o le están solicitando, esto es el itemizado. El itemizado no es más que el presupuesto con el desglose de todas las actividades que se van a hacer, agrupadas de acuerdo a los capítulos, fases, objetivos, entregables o como lo quieran del elemento que tomaron en consideración para crear el presupuesto. Entonces, este va a ser el itemizado, es el primer insumo que yo requiero. ¿Quién me lo tiene que suministrar? La misma unidad que genera el presupuesto del proyecto, el departamento de costo. Okay, entonces, acá tenemos el itemizado. Entonces, vamos a crear la estructura de desglose de trabajo. Ok, estamos en esta vista y esta vista que se genera cuando abrimos este proyecto se llama la vista de actividades. Ok, esta es la vista que tenemos, la vista de actividades. Pero esa vista no es la que yo requiero en este momento. Yo requiero es la vista donde yo voy a armar el esqueleto del proyecto, o sea, la estructura de desglose de trabajo, donde van a ir ubicadas cada una de las actividades. Entonces, para eso,
como estamos hablando del proyecto, ya no estamos hablando de la empresa, sino de un proyecto en particular, la herramienta para visualizar y crear la estructura de desglose de trabajo la vamos a conseguir en el menú contextual proyecto. Es una herramienta que aplica para un proyecto a la vez. Entonces, estando con el proyecto abierto, vamos al menú control proyecto y vamos a buscar la herramienta que en español se llama EDT. La sigla W es por la abreviatura, pero en inglés, que sería WBS. Y así lo pueden conseguir ustedes en el libro que le dejé en la carpeta del Drive, tanto de Harry y el libro del Facebook hablan de WBS. Así que vamos a abrirlo. A diferencia de los casos anteriores, LDT no es una ventana flotante, sino que es una vista adicional. Ahora tenemos la vista de proyectos, la vista de las actividades del proyecto y ahora estamos enfocados en la vista del EDT. O sea, que esta es la vista que estamos ahorita en este momento activa, que es la pestaña con el recuadro en blanco, en fondo en blanco. Y observen, como yo les comentaba, que en esta vista lo que tengo inicialmente es el entregable principal. De hecho, observen que yo puedo entregar informes también a nivel LDT del proyecto. Y voy a ajustar un poco las secciones para que de este lado tengamos la carta de GAN y de este lado vamos a tener la estructura del proyecto. Ya tengo el nivel 1, que sería el proyecto, construcción de primera etapa del módulo de servicio. Observen que cada columna se puede ajustar. Aquí ajuste el ancho de la columna para que se vea el nombre completo del primer nivel. Y ahora la idea es crear toda esa jerarquía donde voy a colocar los diferentes niveles que va a tener este proyecto, el esqueleto. Entonces, el primer nivel, si nos vamos a Excel, que nos conseguimos en una fase que se llama condiciones generales. Entonces, este es un nivel 1 y lo voy a identificar por el color. Este azul claro me indica que es una fase principal y se llama condiciones generales. De hecho, voy a aprovechar el texto y lo voy a copiar. Control C y me voy a ir a primavera. En primavera se supone que ese nivel que acabo de copiar tiene que estar debajo de construcción de primera etapa del módulo de servicio. Acá debería aparecer entonces ese es un nivel. ¿Okay? Pero ¿cómo lo creamos? Ok, fíjense, yo puedo, de una forma rápida, es presionando botón derecho del mouse y agregar. O también puede ser con la tecla insertar. Y la tercera forma es, si vamos al lado lateral derecho, vamos a ver que aquí hay unas herramientas administrativas también que vamos a utilizar. Y una de ellas es precisamente agregar, que es el botón más que tenemos arriba. Pero resulta más fácil si nos colocamos en la vista del esquema, botón derecho, agregar. Y observen que se agrega un nivel nuevo. En este nivel nuevo, pueden observar que en la jerarquía, el proyecto completo aparece como una carpeta de color azul y el subnivel aparece como dos cuadrados azules. Ok, me dice nueva EDT. Y observen, y lo podemos ver en forma gráfica, cómo este nivel está subordinado al proyecto. Fíjense que la carpeta aparece hacia la derecha. ¿Ok? O sea, que está subordinado y aparece una flechita que la apunta hacia la derecha. Entonces, acá yo simplemente presiono doble clic y voy a pegar la descripción de ese nivel que se llama condiciones generales. Y acá tengo entonces el primer nivel del proyecto. Ahora, me voy nuevamente a Excel y si primero quiero salir de las fases número 1, me voy a ir ahora a traslado al lugar de trabajo. Voy a copiar este nivel principal. Ahora me voy a primavera y vuelvo a hacer lo mismo, o sea, voy a agregar otro nivel más, agregar. Lo único es que tengan cuidado porque fíjense que cuando yo agregué este nuevo nivel, automáticamente lo creó subordinado al anterior. O sea, que este nivel, fíjense que creó una jerarquía, pero subordinado a condiciones generales. Pero como estoy creando primero las estructuras principales, ellos dos tienen ahí más jerarquía. Pero no hay problema porque yo a este nivel lo voy a mover con las flechas. Le voy a quitar una sangría. Fíjense, aquí tenemos la flecha activa en azul en la barra lateral derecha.
acá, y él se mueve, fíjense, un nivel hacia atrás y quedó en el mismo nivel de condiciones generales. Doble clic y pego en la celda la descripción de ese nivel que yo me traje de Excel. Ahora tenemos una fase principal llamada condiciones generales, otra fase del mismo nivel llamada traslado al lugar de trabajo. Me voy a Excel y sigo buscando la tercera fase se llama construcción, que también está al mismo nivel de las otras dos. En primavera, botón derecho, agregar, y tomando que la operación por defecto es crearlo con una jerarquía, voy a quitar esa sangría que creó por defecto. Entonces le quito la sangría, ahora quedó al mismo nivel, doble clic y pegar. Acá tenemos entonces la fase principal o el producto principal que lo identifica con una carpeta es el producto, que sería la conclusión de la primera etapa del módulo de servicio. Y las tres fases principales del proyecto, que son condiciones generales, traslado al lugar de trabajo y construcción, fíjense que se crean subordinados al proyecto. Ok, entonces vamos a hacer una primera vista de cómo se ve ahora en el proyecto. Estamos en la herramienta donde estamos creando el esquema, el esqueleto del proyecto. Pero vamos a ver cómo se ve ahora en mi vista de actividades del proyecto que tengo abierto. Vamos a actividades. Y observen que si en la primera vez que ustedes están usando Primavera no ven nada, aquí tiene que aparecer el esqueleto del proyecto. Pero ¿qué pasa que no se está viendo? Si no lo pueden visualizar o no aparece en pantalla, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a buscar una herramienta sencilla que se llama agrupar y esquema. Observen que no aparece ninguna información. Aquí tiene que estar la estructura del proyecto, pero no está. Entonces, lo que vamos a hacer, y esto porque estamos trabajando por primera vez con la base de datos, es configurar una característica para que quede predeterminada. Y cuando yo cree el EDT se vea en la vista de actividades. Para eso nos vamos a ir a una herramienta que se llama agrupar y ordenar, que sería, si lo buscamos en esta barra de herramienta horizontal, sería este icono de acá, pero si lo buscamos en el menú contextual, sería en ver, agrupar y ordenar. Acá lo tenemos. Simplemente si ustedes observan que no se está mostrando la LDT, ustedes buscan la herramienta, un clic. Esa herramienta va a abrir esta ventana que vamos a utilizar en algunas ocasiones y yo le voy a pedir a la herramienta que me agrupe la información que se va a mostrar de las actividades, que me lo agrupe porque todavía no se lo he indicado. Yo quiero que la información me la agrupe y me la ordene por EDT. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo en este momento? O sea, agrúpame las actividades por los niveles de EDT que estoy creando. Y eso me lo están dando en el presupuesto. Entonces, acá en esta celda que está vacía hasta ahora, agrupar por, voy a coger el campo por el cual quiero agrupar la información. Fíjense, bajo en la lista de campos voy a coger EDT. Y luego le voy a decir aceptar en la parte superior derecha. Y acá tenemos entonces, ahora sí, lo que hemos creado hasta ahora de la estructura del proyecto. Acá tenemos el proyecto completo y luego estamos viendo las fases del proyecto. Condiciones generales, traslado al lugar de trabajo y construcción. ¿Okay? Aquí tenemos las tres fases principales. Y para terminar de cargar la información, recuerden que tenemos que pasarnos nuevamente a la pestaña del EDT. Paula, te escucho. Hola José, es que de casualidad yo lo puse en inglés y pues a mí no me aparece como, no me aparecía DT y a mí me aparece como WS, pero no veo Exactamente, ese, WS, que es Working ajá, Breakdown Structure. pero no veo cuál fue la opción que tú le pusiste, Ah, me perdón, aparece ajá. WS Category Name Path No, acá. o Product and Acá Demands. sería nuevamente, abro la herramienta. Y Sí, acá hasta en ahí la lo lista vi. de campos lo vas a conseguir también como WS. Pero abajo al Ah, final por la sin, W. sin, Sí, aquí en español está DDT. ajá. Ujú.
No, es que me aparecía como WS Category Name Pad, entonces no sabía cuál de todos era porque ahí me Ajá, perdí. Pero entonces WS. es solo el que está solito y ya. Ok, Y ahí sí. le doy OK. Ajá. Listo, gracias. Aceptar. Ok, a la orden. O sea, aquí tenemos la estructura principal, pero recuerden, esto sí, fíjense, va de parte donde nosotros vamos a aprovechar de copiar y pegar. No tanto copiar y pegar, sino que, pero esta parte yo siempre la he hecho como que manual, ¿no? No me invento mucho, sino que voy paso a paso, porque es un trabajo que está haciendo solamente una vez y recuerden que a medida que nosotros vamos avanzando, nosotros vamos entregando borradores. Y es muy feo que nos devuelvan un borrador por haber copiado y pegado una información sin haberla revisado previamente. Entonces, de hecho, eh, no son tanto las estructuras. Si ustedes vieron los presupuestos que vimos, la mayoría son actividades, pero la forma en que se organiza, eso lo chequean, porque eso me va a dar también unos totales. Entonces, ellos checan el presupuesto con esa estructura para ver si tengo los mismos valores que ellos. Entonces, por eso lo estoy haciendo a través de esta vista del EDT. Pero las actividades lo vamos a hacer de otra forma, no vamos a cargarla una a una. Pero esta parte sí es bueno hacerlo con bastante detalle y revisarlo bien, porque eso va a revisarlo también a nosotros. Aquí tenemos el EDT. Ahora, si nos vamos a Excel nuevamente, vemos que dentro de la fase condiciones generales tenemos dos subniveles que son documentación e ingeniería. Aprovecho y voy a copiar documentación y me voy a primavera. Yo sé que en esta fase, condiciones generales, tiene dos subniveles que están subordinados a él. Botón derecho, estando ubicado sobre él, le digo agregar. En esta ocasión sí requiero que esto que estoy creando esté subordinado a condiciones generales. Y aquí pego entonces la documentación. Documentación, aquí está. Y el siguiente sería, de documentación, sería ingeniería. Botón derecho, agregar, perdón, este nivel que está acá, yo lo quiero que se mueva, voy a eliminarlo acá un momento, lo podemos eliminar, porque el que voy a crear también tiene que ver con condiciones generales, sería documentación, botón derecho, agregar, porque este nivel se llama ingeniería. Porque acá yo puedo llevar mi computador y me voy con esa. Pero le voy a quitar una sangría. Uy, sí, es que cargar esa maleta pesa y más como la almorcé todas las mañanas. Le voy a quitar una sangría para que me quede el mismo nivel de documentación. Entonces ahora fíjense que si lo vemos acá en forma de jerarquía, observen entonces que condiciones generales está compuesto por dos subniveles que son documentación e ingeniería. Ahora, un tips que les quiero mostrar es el siguiente. Yo agregué dos subniveles. Si yo me voy en este momento hasta actividades, observen que no me está mostrando, es posible que, o no es posible, no me están mostrando la información con la jerarquía que yo le di en el EDT. Acá, cuando ustedes estén creando el EDT y revisando las actividades, cómo va quedando, por favor presionen para refrescar la pantalla, presionen la tecla F5, que es para hacer un refresh de la pantalla. Y si no tienen la tecla a mano, vayan entonces hasta editar y díganle que quieren refrescar la pantalla. Perdón, editar no, en ver. Vamos a buscarla aquí en ver, si tengo la opción de refrescar. F7, vamos a buscarla acá. Pero si no la tienen, simplemente presionen F5. Es la misma tecla que se presiona cuando quiero actualizar una página web. F5. Aquí está. Fíjense que ahora sí me mostró los niveles correctamente. Porque muchas veces cuando estamos actualizando el EDT y nos pasamos a actividades, queda desordenado. Entonces la idea es refrescar la pantalla presionando la tecla F5. ¿Ok? F5. Me permite un momento porque él está generalmente en editar. No sé si está activo acá. Correcciones, disolver. Y pero no aparece, hace un rato la vi, pero no importa. Con F5 es un atajo rápido para yo refrescar la información. Y aquí tenemos entonces los dos subniveles creados correctamente. La ventaja de primavera es que fíjense que todo lo coloca con colores. Este azul con amarillo es el nivel principal. Verde con negro es el subnivel.
Y el amarillo con azul es el nivel inferior que hemos creado hasta ahora. Y acá con colores podemos ver cada uno de esos niveles que hemos creado. Y eso mismo vamos a hacer entonces con los otros elementos. Entonces aquí tenemos los dos niveles que eran de las fases de condiciones generales. Si nos vamos a Excel, luego viene traslado al lugar de trabajo que tiene solamente una subfase que es movilización. Se copio movilización, me voy a primavera, vamos a verificar nuevamente, en traslado al lugar de trabajo, vamos a buscar aquí, traslado al lugar de trabajo, tiene una subfase, voy a agregarla, que se llama movilización, que está subordinado a esta fase. ¿Ok? Si nos vamos a actividades y refrescamos la pantalla, aquí va a aparecer entonces esos niveles. Aquí está traslado lugar de trabajo con la movilización. El que tiene más niveles es el de construcción. Vamos un momento entonces a EDT y este nivel de construcción, que es donde que vamos a desglosar ahora, es donde nos va a llevar unos minutos, porque en Excel la construcción tiene un nivel principal que se llama obras preliminares. Uno que se llama obras preliminares, que voy a aprovechar en primavera y en el nivel de construcción me coloco y presiono el botón derecho para agregar este es su nivel. Este es el primero que vamos a agregar que se llama obras preliminares. El otro que tenemos se llama nivelación del terreno, que también lo voy a copiar. Botón derecho, agregar y pego ese nivel. Que por cierto, tengo que quitarle una sangría porque está al mismo nivel de obras preliminares. Por lo tanto, me voy a la parte lateral derecha y quito la sangría para que quede en la misma jerarquía de la anterior. Aquí está construcción, obras preliminares y nivelación de terreno. Pero nivelación de terreno tiene tres subniveles que son preparación del terreno, que es subordinado a nivelación del terreno. Entonces sería preparación, entonces sería nivelación, le voy a agregar un subnivel, que sería la preparación del terreno. Lo creo correctamente y voy a colocar el otro subnivel que sería relleno. Relleno, control C, me voy acá, botón derecho, agregar, pero le voy a quitar una sangría porque va a estar al mismo nivel de preparación del terreno. Relleno. Y el último subnivel más bajo sería el de bordes y drenaje, que ellos dependen de la nivelación del terreno. Control C, me voy nuevamente a primavera, botón derecho, agregar, le voy a quitar un nivel y pego la información. Hasta este momento tengo una ventaja que puedo copiar y pegar, pero vamos a ver que eso no se va a mantener tanto porque para actividades no va a funcionar. Entonces recuerden, en actividades, fíjense que todo queda desordenado, pero si presiono F5, automáticamente me crea la jerarquía como debe ser. Aquí tenemos entonces que tenemos un tercer nivel de jerarquía siendo el verde principal, amarillo subnivel y este azul con blanco será el nivel más bajo. He hecho la diferencia porque cambia también el tamaño de la fuente tipográfica con respecto al nivel principal. Y para completar entonces en el EDT de nuestra hoja de cálculo, ahora tendríamos las bases de la construcción, que sería un nivel que depende de precisamente de la construcción, base de la construcción, control C, voy a primavera y voy a agregarlo después de este. Agregar, que es la base de la construcción, pero base de la construcción tiene dos sangrías antes, o sea, no está al nivel de bordes y drenaje, no está al nivel de nivelación del terreno, o perdón, si está al nivel de nivelación del terreno, entonces si verifico, ahora sí está a nivel de nivelación del terreno, y acá lo tenemos en primavera, al mismo nivel de nivelación del terreno. Está el 3.2, aquí tenemos el 3.4 y ahora voy a agregar los que me faltan, que sería base de la construcción, obras en concreto, agrego un subnivel, botón derecho, agregar, control V, le quito un nivel para que quede al nivel del anterior. Luego en Excel me vienen las losas, losa,
En primavera agrego, agregar, colocamos entonces ese nivel quitando también una sangría y tenemos otra, voy a aprovechar para agregarlo, porque el que viene a continuación es entrega de la primera fase del proyecto y por último desmovilización. Entonces sería, este sería entrega de la primera fase del proyecto que le iba a quitar la sangría y botón derecho agregar para el último que se llama desmovilización. Ahora sí, tenemos toda la estructura. Voy a quitarle la sangría también a este. Y si no más actividades, recuerden, fíjense que está desordenado. Si presionamos la tecla F5, podemos refrescar la pantalla para ver la información actualizada y ordenada. F5, presionamos F5 y acá tenemos la información estructurada. Fíjense que acá tenemos las fases principales, tenemos las actividades como su fase, perdón, los niveles de su fase y solamente la nivelación del terreno que tiene unas tres fases en forma subordinada, que es la preparación, el relleno y los bordes. Y las demás también están subordinadas a la construcción. Entonces, una vez que nosotros completamos el esqueleto del proyecto, que es este, ¿ok? Nosotros entonces ya podemos dar el ok a lo que es la creación de la estructura de desglose de trabajo. Entonces, en resumen, ¿qué es la estructura de desglose de trabajo? No es más que la forma en que están estructuradas las partidas o las actividades del presupuesto. ¿Ok? Aquí está la estructura que coincide exactamente con la estructura que nos enviaron el itemizado. Y nosotros simplemente la estamos vaciando dentro de primavera. ¿Ok? Acá las tenemos, acá tenemos ya todo listo para pasar las actividades. Ahora, una de las cosas que tiene primavera que quizás está, donde Project quizás es un poco más ventajoso, y es lo único que creo yo, es en que en Project tú puedes copiar y pegar todo, puedes copiar y pegar lotes de fila, de columna. Acá no se puede copiar y pegar, por ejemplo. Si estamos en nuestro presupuesto, fíjense que el trabajo menor fue copiar la estructura, porque lo que más hay son actividades. Entonces, ¿qué pasa? Que si nos vamos, por ejemplo, a un ejemplo como este, el que hemos visto anteriormente, que son proyectos reales, como por ejemplo este de acá, imagínense que yo tenga que crear fila por fila cada una de estas actividades. Imagínense la cantidad de actividades que hay que copiar y pegar. Y este es uno pequeño. Yo por ahí tengo uno que tiene casi 2000 actividades, entonces sería un trabajo bastante largo el pasar toda la información de que tiene que ver con las actividades, que es este nivel, para pasarla a primavera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar un recurso de primavera que nos permite crear una plantilla donde nos vamos a pasar esta información a Excel y después lo vamos a pasar a primavera. Pero antes de eso, déjenme y me permiten un momento para mostrarles algo, el por qué yo hago énfasis en la ubicación. Déjenme buscar acá un documento que ya yo lo subí al Drive, que se llama instructivo, por eso voy a buscarlo aquí en orden alfabético. Instructivo, vamos a buscar, creo que me lo está buscando bien, ya vamos a buscarlo acá. Y yo quería mostrarle la forma que en países como Chile ya han normalizado tanto el uso de primavera que generan instructivos, no para el sacomar de usuario, sino la forma de configurar primavera y presentar la información. Entonces, permítanme un momento para que veamos un momento en pantalla unos datos, una información que ya ustedes tienen en el grupo, en el Drive, tienen ese instructivo donde vamos a ver, vamos a buscar aquí el instructivo.
Vamos a buscar. Un momento, buscarlo por acá. Instructivo. Aquí está. Este que está acá. Fíjense, este instructivo es bueno que ustedes lo lean, porque ya es tan común el uso de primavera en esos países, sobre todo cuando tienen relaciones con empresas americanas o petroleras o de mina, que ellos mismos generan instructivos para normalizar el uso de primavera. ¿Ok? Entonces, queremos ver ese intuitivo precisamente para ver cómo vamos a tratar las columnas de cubicación. ¿Qué nombres deberían tener las columnas de cubicación en nuestro reporte? Entonces, en ese documento, aquí está. Fíjense, esta es una empresa X de Chile que muestra cómo se ve instructivo de requisitos de un cronograma a empresas colaboradoras en ejecución. O sea, cómo deben manejar primavera esas empresas que van a compartir con nosotros la información. ¿Ok? Entonces, este documento ustedes lo pueden descargar desde su Drive, pero a mí lo que me interesa, fíjense, es inicialmente mostrar algo en cuanto a los nombres de las columnas para poder completar esta parte que quiero comentarles y explicarles. Aquí está lo que habíamos hablado del EDT que ya creamos. Y vamos un momento con respecto a las columnas. Aquí está. Fíjense, nosotros en nuestro presupuesto tenemos la ubicación, ¿ok? Pero ellos exigen que en el reporte del GAN, esas dos columnas que de hecho no, esos campos no los maneja Primavera, sino que lo vamos a crear. Lo que tiene que ver con la ubicación se maneja con unos títulos en las columnas, y estos son los títulos que ellos normalizan. Ejemplo, la unidad de medida se debe colocar en la columna la letra U y la ubicación, que es la cantidad, tiene que ser la letra Q, ¿ok? Y así van a estar identificados en los archivos que nosotros enviemos la información de la ubicación. O sea, no la vamos a colocar cualquier nombre, sino que generalmente estas son las abreviaturas con que se van a personalizar esas dos columnas que vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, les invito a que lean todo este instructivo, por aquí te explica cómo se espera que los usuarios usen Primavera para mandar la información y los nombres de las columnas, el orden, las configuraciones, preferencias de administrador, toda la información, cómo ellos se espera que se utilice. Entonces, pero observen que ellos piden que estas dos columnas que están acá en nuestro itemizado, que se llama unidad de cantidad, se presenten o como una columna que sea U y Q. Estos son los nombres de las columnas. ¿Ok? Si nos vamos a primavera, primavera está compuesto por un conjunto de tablas que son los que componen la base de datos. De hecho, estas columnas que están acá son parte de los campos que tienen esas tablas de la base de datos. ¿Okay? Hay muchísimos campos, ya lo vamos a ver, pero hay dos campos que precisamente no tiene primavera por defecto, que es el campo llamado Q y U. Necesitamos crear dos columnas donde vamos a almacenar esa información, que es la ubicación. Y me están exigiendo que sea con estas denominaciones, una columna llamada Q y una columna llamada U. ¿Cómo vamos a hacerlo? Creando campos definidos por el usuario. Entonces, antes de entrar al tema de las columnas, primero vamos a definir nuestros dos campos. Y lo estoy haciendo en el orden precisamente que nos va llegando la información y a qué herramienta debemos recurrir. Debemos crear dos campos personalizados, uno llamado Q y uno llamado U. Ahora, ¿dónde está la herramienta para crear esos campos adicionales en la base de datos? Están en el menú Empresa. Entonces, vamos a Empresa. ¿Por qué Empresa? Porque esos campos pueden ser usados en otros proyectos también, como dos campos, igualmente como duración o fecha, van a ser un campo llamado Q y un campo llamado U. Vámonos entonces a Empresa. Empresa, y acá vamos a conseguir una herramienta que se llama campos definidos por el usuario. Acá lo tenemos, campos definidos por el usuario. Ok, como tenemos una base de datos vacía,
tenemos la ventaja de que no existe ningún tipo de campo, de ejemplo, y vamos entonces a configurar estas dos columnas. Estas dos columnas son para clasificar las actividades que vamos a agregar, o sea que el ámbito de aplicación de esas dos columnas va a ser para las actividades, pero puede ser también para el EDT, para los pasos de la actividad, para las asignaciones, para los proyectos, pero nosotros lo vamos a usar es para clasificar las actividades. Y es una herramienta sencilla en comparación con Project porque yo simplemente le voy a decir que quiero agregar un campo. Agregar. Y él lo único que me va a solicitar es el nombre del campo y el tipo de datos que va a almacenar. Entonces, el nombre del campo uno va a ser el Q. Vamos a colocar tal como me están instruyendo que Q. Y es un campo tipo, puede ser de costo, numérico, entero, con números con decimales, de fecha, de indicadores, de texto, pero yo lo requiero en forma de texto. O sea, aquí tengo mi primera columna que voy a requerir, que se llama Q, y también voy a requerir una que se llama U. Le digo agregar para agregar otra columna, doble clic y le cambio el nombre. Esto se va a llamar U y también va a ser un campo de texto. Con esto, fíjense que creamos dos campos o dos columnas vacías donde vamos a almacenar información. Q y U. Y ahora puedo cerrar mi herramienta y esas columnas ahora van a aparecer en las tablas de la base de datos. Ahora, yo quiero hacerla visible. Fíjense que de la información que yo poseo hasta ahora, lo que tengo hasta ahora es el nombre de la actividad, el Q y el U. Todavía no tengo más información. Entonces, nosotros vamos a irnos a Primavera y le vamos a indicar qué columnas quiero tener visibles por ahora. Y estas son las columnas que le aparecen por defecto, pero por ejemplo hay unas columnas que se llaman, por ejemplo, porcentajes finalizados, ni siquiera hemos arrancado. Duración restante, ni siquiera tampoco hemos arrancado y no la tenemos. Costo, ni siquiera hemos manejando de costo. Entonces, hay algunas columnas que quizás no requiero que se hagan visibles y yo puedo ocultarlas. ¿Cómo personalizamos las columnas de esta vista en Primavera? Puedo hacerlo a través de la barra de acceso rápido que tenemos en forma horizontal acá. Ya vimos vimos la de agrupar y ordenar, que es esta de acá. Y esta que tenemos acá, que son tres columnas verticales, es la herramienta para configurar las columnas. En el sentido de cuáles columnas queremos tener visible en esta vista. Vamos a marcar la herramienta columnas, que también la podemos tener a través del menú ver columnas. Y acá tenemos entonces la ventana de las columnas. Fíjense que esta ventana está dividida en dos partes. En la parte derecha me muestra las columnas visibles hasta ahora. En la parte izquierda me muestra la clasificación de las tablas de la base de datos. Y esto lo vamos a usar con frecuencia, pero lo primero que vamos a hacer por ahora es quitar las que no necesito. Por ejemplo, esta que dice margen total la voy a quitar. La del costo la voy a quitar por ahora. La de los recursos también. Este porcentaje lo voy a quitar. Esta de duración la voy a quitar. Porque por ahora me voy a quedar con el código de la actividad, el nombre de la actividad, la duración, el inicio y el fin. Pero yo quiero que después del fin, yo quiero que se vea el Q y el U. Entonces, vamos ahora hacia el lado izquierdo. En la parte izquierda tenemos las tablas principales de la base de datos que corresponden a actividades, que son la tabla de comentarios, la tabla de costos, la tabla de campos definidos por el usuario, duraciones, hasta una que se llama varias rutas de acceso de margen. Fíjense que cada una tiene un esquema que se expande y te muestra la lista de campos. Ejemplo, acá tenemos todos los campos de costos. Son todos estos que tenemos acá. ¿Ok? Todo lo que tiene que ver con costo está bien clasificado acá. A diferencia de Project, donde los campos aparecen en orden alfabético, acá aparece todo bien clasificado. Entonces, nosotros vamos a buscar hacer la tabla donde se almacenaron esas dos columnas que configuré. Ellas están almacenadas en esta clasificación que se llama definidos por el usuario. Si desplegamos el esquema de este nivel, vamos a ver entonces que acá tenemos el Q,
que sería en este caso la U, que es la unidad de medida. Por ejemplo, unidad de medida y el Q es la cantidad. Y acá están las dos columnas que yo espero que aparezcan visibles. Yo puedo contraer el esquema y yo puedo hacer una combinación con diferentes columnas de mi interés que quiero tener visible en pantalla. Pero por ahora solamente voy a hacer visible la columna del Q y el Q. Y ahora le voy a decir aceptar. Y observen que ahora la hoja de cálculo se ajusta para mostrar solamente aquellas columnas que yo le indiqué al programa. ¿Ok? Entre otras cosas que podemos observar es que una vez que nosotros creamos el EDT todavía no se ve nada en la carta de Gantt porque no hemos cargado ninguna actividad. Y vamos a ver algo. Ejemplo, si yo quisiera ir pasando las actividades de Excel a mi hoja de actividades de primavera, la única forma que tendría a mano sería la siguiente. Ejemplo, voy a ir a la primera actividad que tenemos en Excel, sería en documentación una actividad que se llama recaudación de documentos. Fíjense lo engorroso que sería, porque yo tendría que pasar estos tres campos: nombre de la actividad, la U y el Q. Pero tendría que hacerlo todo uno a uno. Primero me tendré que ir a primavera para crear una actividad nueva. Ahora, ya teniendo el esqueleto del proyecto, que es el EDT, vamos a ir agregando las actividades. Por ejemplo, en documentación hay una actividad aquí en este nivel. Y para agregarlo rápidamente, me coloco en documentación y presiono el botón derecho del mouse. Agregar. Y observen ahora que se agrega una actividad. Acá lo tenemos, fíjense que aparece entre blanco y negro, mientras que los niveles principales o estructura de ese esqueleto aparecen con colores. Esta es una actividad. Y él le va a colocar un código único a cada actividad con un correlativo que después vamos a configurar. Pero aquí tengo el nombre de la actividad. Hasta ahora le colocó una duración por defecto de 5 días. Después vamos a ajustar un U y un Q. Para yo poder cargar esa información de esa primera actividad, tendría que irme a Excel, copiar la celda donde está la descripción de la actividad, recaudación de documentos, irme a primavera, colocarme en la celda, doble clic y pegar la actividad. Luego, para pegar el U, tendría que irme nuevamente a Excel. ¿Ok? Porque aquí el U es doc. Entonces tengo que copiar entonces la unidad de medida que aparece acá, irme a primavera y pegar entonces ese valor aquí. Sería aquí, ahora sí, doc. La cantidad es 1, entonces pegar un valor de 1. Entonces imagínense este procedimiento si es un presupuesto que tiene 800 partidas, 800 actividades, el tiempo que nos tardaríamos en hacer esto. O sea, más o menos, o sea, si lo hacemos a cada uno en medio minuto, serían entonces 400 minutos nada más para pegar las actividades. Pero no lo vamos a hacer de esa forma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Usando algunos recursos de primavera. La información yo la tengo en Excel. Tengo todas las actividades y tengo la información que yo necesito, que es la descripción, el U y el Q. ¿Ok? Que es lo que tengo inicialmente en itemizado. Y vamos a ver cómo podemos hacerlo con un lote donde yo pueda cargar esta información directamente al proyecto. Ok, ¿cómo lo hacemos? Nos vamos a ir nuevamente a primavera. Nos vamos a ir a primavera y vamos a exportar la estructura, una hoja de cálculo. La idea última es crear una hoja de cálculo de Excel partiendo de primavera con las columnas donde yo voy a vaciar la información. Ese es el objetivo. Una columna donde vacía la descripción, una columna para vaciar el Q y el Q de todas las actividades del proyecto. Y después que la vacíe, esa información le voy a decir a primavera que la vacíe dentro del proyecto. Ahora, para llegar a ese último fin, vamos a hacer el siguiente procedimiento. Yo voy a exportar la estructura de mi proyecto a Excel. Como es una operación de archivo, recuerden que lo vamos a conseguir en el menú contextual Archivo. Entonces, vámonos a nuestro menú Archivo
Y yo necesito es sacar información de la base de datos. Por lo tanto, vamos a exportar esta información de lo que he hecho hasta ahora. Exportar. Y se va a abrir un asistente de exportación. ¿Qué quiero yo? Yo quiero generar una plantilla de Excel que Primavera me ayude a crear una plantilla de Excel donde yo pegue la información y la devuelva al proyecto. Para esto vamos entonces a decirle que yo quiero crear en una hoja de cálculo. Entonces, este primer uso que le estamos dando a la herramienta exportar es precisamente para crear una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo que va a contener esta estructura, el nombre de la actividad, el Q y el LU y los espacios suficientes para pegar lo que yo tengo en Excel. Entonces, yo le voy a marcar entonces que es una hoja de cálculo que yo quiero crear. Y continuamos con el asistente, le decimos siguiente. ¿Qué quiero exportar? A pesar de que hasta ahora solamente he agregado una actividad, ella me puede servir de guía para pegar debajo de ella el resto de las actividades que me faltan. Así que le voy a decir que yo quiero exportar en la estructura del proyecto, pero solamente las actividades. Para que él me cree una hoja de cálculo donde aparezcan estas columnas con los nombres que tienen que tener para no tener problema cuando la devuelva. Así que le voy a decir que son las actividades que solamente quiere exportar. Y le digo siguiente. ¿Ok? Acá en el siguiente paso me va a decir que seleccione el proyecto. El proyecto que tenemos acá abierto es el que se llama CM01, construcción de primera etapa del módulo de servicio, que es el que tenemos abierto, sin embargo lo voy a marcar. Siguiente. Yo tengo que indicarle a Primavera cuáles son las columnas que yo quiero que tenga la hoja de cálculo, donde voy a pegar la información, porque a mí no me interesa nada de costo ni de fecha porque no lo tengo. Me interesa solamente la descripción, el Q y el U, que es lo que yo sí poseo. Por lo tanto, voy a crear una plantilla, o sea, la plantilla no es más que el formato de Excel que se va a generar. Como no tengo ninguno, lo primero que vamos a hacer es crear uno. Así que lo voy a agregar, voy a crear una plantilla que va a contener las columnas que yo requiero completar. Y así le voy a decir agregar. Es más, a esa plantilla le podemos dar un nombre. Y voy a llamarla, por ejemplo, plantilla para pegar actividades. ¿Ok? Una hoja de cálculo. Una plantilla para pegar actividades. Esa plantilla va a tener solamente ciertas columnas, por ejemplo, no me interesa la de recursos. La fecha de finalización no me interesa, ni la de inicio porque no la tengo. ¿Me interesa el nombre de actividad? Sí. El código LDT no me lo va a dejar quitar, así que no me voy a... Fíjense que hay algunas columnas que no te va a dejar quitar, por ejemplo, el código de la actividad, el estado y el código LDT no te va a dejar quitarla, pero vamos a dejarlo. Me interesa el nombre de la actividad. ¿Qué más me interesa que tenga esas columnas para yo pegar la información? Las columnas que yo creé, que están definidas por el usuario, que es el Q, de acuerdo a Excel. Primero está el U, perdón, primero está el U, que es la unidad de medida, y luego está el Q, que es la cantidad, en este orden. Estas son las columnas que va a tener la hoja de cálculo. Y debajo de ellas yo voy a pegar la información. Entonces ahora le digo aceptar, o sea que esa plantilla lo que yo definí fue las columnas que va a tener el libro de Excel que Primavera me va a poner a mi disposición para pegar la información. Ahora le digo siguiente, ahora me está diciendo, bueno, ¿dónde quieres grabar ese libro? Le digo, mira, guárdalo, podemos darle una ubicación, le digo, bueno, vamos a colocarlo aquí a mano, guárdamelo en el escritorio. Ok, entonces le dije que lo guardara en el escritorio, abrir escritorio y, no digo, siguiente, pero no es mi documento, sino que quiero grabarlo en el escritorio y voy a colocarle solamente CMS Act. Este va a ser el nombre del archivo, CMS01 Act, o sea, para pegar aquí las actividades. Y va a estar en el escritorio. Siguiente y finalizar. Él ahora está creando el libro de Excel y me dice, mire, ya creé el libro de Excel, la exportación se realizó correctamente.
Ahora me voy a pasar a Excel. Esta es la información que yo quiero pegar. Ahora voy a abrir la plantilla. Archivo abrir. Y vamos a abrir la plantilla. En este PC, precisamente está en el escritorio. Ahí fue que dije que la quería guardar. Vámonos al escritorio. Y uno de los últimos archivos que abrí, que creé, está acá, a CMS01 a. Este es el archivo que se generó, un archivo Excel. Este que tenemos acá. Aquí tenemos la primera fila que yo creé, que sería esta de acá. Y debajo de ella voy a pegar el resto de la información. Entonces, esta es la hoja de cálculo que yo necesito completar para llevarme a primavera, donde tengo solamente una actividad que se llama recaudación de documentos, que es un documento y este es el código A1000. Ahora, en mi libro de Excel, yo voy a pegar el resto de actividades, pero obviamente como yo tengo unas líneas intermedias LDT, las voy a quitar porque no me interesan, porque eso yo lo pasé ya a primavera. Entonces voy a quitar todos estos niveles de LDT y solamente voy a dejar las actividades. Eliminar, voy a eliminar esto de acá y voy a dejar solamente el compendio de las actividades, o sea, pero quitando esas líneas intermedias para que sea más fácil de copiar y pegar. Entonces, voy a eliminar también esto de acá, esto, este de acá y esto. Y deje solamente las actividades. Entonces, ahora comienzo esta actividad y quiero llevarla, ya esta primera la tengo lista, ya la tengo en la base de datos, o sea que no la necesito. A partir de la segunda, voy a pegar todas estas actividades que quiero llevar en mi proyecto. Que aquí son, por ejemplo, 40 o 30, pero un proyecto real pueden ser 500. Entonces, fíjense el tiempo que me voy a ahorrar. Copio las actividades y lo llevo a la plantilla. ¿Ok? ¿Dónde? Debajo del nombre de la actividad que ya tengo creada. Este sería el resto. Entonces, yo voy a cambiar el tamaño aquí a las letras. Ahora sí. Aquí está en el nombre de la actividad. Ya lo pegué. De todas las actividades. La que estaba en la base de datos más la que yo quería completar, que son estas de acá. ¿Ok? Ahora voy a hacer lo mismo con el U y el Q. Me voy nuevamente a Excel y pego entonces el resto de la información que serían estas dos columnas. ¿Ok? Estas dos columnas de acá. Control C. Me voy a primavera, perdón, a la plantilla de Excel. Que no vamos entonces a la plantilla de Excel que creamos, pero lo vamos a pegar entonces en esta columna. Control B. ¿Ok? Voy a quitar la fuente tipográfica para que coincida con la de arriba. Y acá tenemos entonces el resto de la información. Entonces, fíjense que yo completé todas las actividades. Ahora, primavera no va a dejar que deje estas tres columnas vacías. Por ejemplo, este estatus que dice no iniciado, yo lo voy a copiar para el resto de las actividades, para que todas tengan el mismo estatus de no iniciado. El código EDT voy a copiar el mismo para todos. Después lo cambiamos. Voy a copiar este mismo código para todos. Acá. Y el código de la actividad sí lo voy a hacer a incremental. Fíjense que esta actividad que estaba en la base de datos se llama A1000. La segunda yo la voy a llamar A 1010, por ejemplo. Incremento de 10 en 10. Esta se va a llamar A1010 porque me lo va a solicitar que le asigne un código único a cada actividad. Entonces voy a crear un código partiendo de 10 en 10 del inicial, lo completo, auto relleno. Y acá tenemos entonces el resto de los códigos. Es lo único que estoy haciendo adicional es creándole un código único para cada actividad que estoy agregando. Estas dos columnas simplemente las voy esta columna de acá la voy a copiar, pero para que sea el mismo valor. Así que le voy a decir que solamente lo quiero copiar la celda. ¿Ok? Ahora sí. En resumen, pegué la información que yo requería, que era esta de acá, y completé estas dos columnas repitiéndola, y este código lo hice incremental para que sea un código único. Ahora, grabo la información, guardar en Excel, en el mismo libro que se llama CMS01AC, cierro el libro y ahora me voy a primavera. Entonces, ese libro tenía inicialmente solamente este proyecto.
Pero ahora voy a decirle a Primavera que tome esa data que pegué en la plantilla. Para eso nos vamos a ir al menú contextual, archivo, y ahora el proceso va a ser de importar. Importar, ¿qué? Le vamos a decir importar. ¿Qué quiero importar? Mi plantilla de Excel que ahora tiene la información que yo requiero con las actividades. O sea que le voy a indicar que quiero importar la hoja de cálculo. Siguiente. Aquí va a ser el más corto el proceso, porque lo que me va a preguntar es, ok, ¿dónde está el archivo de Excel? Vamos a buscarlo. Está en el escritorio y se llama, vamos a buscar aquí escritorio, y se llama, vamos a esperar que me ordene acá un momento. Aquí está, CM01 AC. Abrir. Siguiente. Ya le indiqué, ajá. ¿Qué voy a importar? Las actividades precisamente que yo acabo de pegar en esa plantilla. Voy a importar las actividades. De hecho, no tengo más opciones disponibles porque la plantilla es en base a actividades nada más. Siguiente. ¿Ok? Y ahora él me pregunta, ¿qué vas a hacer? La única opción que tengo hasta ahora es actualizar este proyecto con los datos de la plantilla. Y me va a preguntar, ¿dónde quieres importarlo? El nombre del proyecto. El proyecto que tengo abierto es el CM01, lo asigno. Es simplemente formalidad, porque es el proyecto que tenemos abierto, ¿no? Entonces, mira, actualiza este proyecto existente con los datos de la plantilla, porque no, es la única acción que me permite hasta ahora, que es actualizar este proyecto. Siguiente, y finalizar. Y observen que el trabajo que yo les comentaba, de que puede durar inclusive hasta varios días, dependiendo de la magnitud del proyecto, lo reducimos en tres grandes pasos. Crear la plantilla, pegar los datos de la plantilla e importar la plantilla. Y acá tenemos todas las actividades del proyecto. Fíjense que solamente usamos una de modelo, que fue la primera, recaudación de documentos, y este resto que está acá simplemente lo acabamos de importar desde Excel. Así que ya no debería, ya toda la información que tenemos en Excel ya la pasamos a Primavera. Y ahora, por último, lo que vamos a hacer es que en la siguiente clase vamos a ordenar las actividades en el nivel de la estructura de desglose de trabajo que corresponda. Entonces, fíjense que en Primavera hay formas adecuadas de trabajar para ser mucho más eficiente en cuanto al manejo de la herramienta, inclusive siendo también eficiente en el manejo del tiempo, porque creamos una serie de actividades sin necesidad de hacerlo uno a uno y celda por celda si no lo hicimos en un bloque. Ya acá tenemos todas las actividades. Lo que nos resta un trabajo después, un trabajo de 2 minutos más, que es de copiar y pegar los bloques de actividades en los niveles del EDT que correspondan. Y ya tendríamos entonces una primera versión del proyecto que podemos revisar con el itemizado que nos pasaron del departamento de costos. Entonces, entonces la siguiente clase, que es la del día de mañana, vamos entonces a iniciar un pequeño resumen, luego vamos a pasar los bloques de actividades a los niveles de la estructura de desglose de trabajo que correspondan. ¿Ok? Y vamos a seguir viendo todas las prestaciones de la herramienta Primavera, pero fíjense que lo estamos haciendo de acuerdo a cómo lo haría un programador cuando le llega la información para hacer más rápido el trabajo, para hacerlo en forma más expedita y que pueda irse a revisión de una vez. Ok, aquí vemos entonces cómo eh, tenemos toda la información, tenemos entonces toda la información y vemos la cantidad de algunos atajos que podemos utilizar o alguna forma de trabajo que nos permiten trabajar en una forma mucho más eficiente. Entonces, la clase la voy a dejar, voy a parar la grabación en este momento para que entonces la parte didáctica la retomemos mañana en una siguiente grabación.